necesario o es indispensable o importante el podernos congregar. Hay cristianos que dicen que no ir o no querer ir a la iglesia porque se justifican con algunos argumentos, hermano, como yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia. Otros dicen, yo no voy a la iglesia porque yo oro y leo la Biblia en mi casa y así estoy bien. Otros argumentan, yo no necesito un pastor porque Jehová es mi pastor. Es todo lo que necesito. Y bueno, y así sucesivamente pueden haber diferentes argumentos, pero de los que he mencionado no tienen una base bíblica para sostener el poderse abstener de poderse congregar. Ahora la pregunta ¿es importante o qué importancia tiene el ir y congregarnos en la iglesia? Pues a la verdad, hermanos, es más de lo que nosotros pensamos. Al congregarnos nosotros mostramos lealtad a Dios por todos los privilegios que hoy nosotros como hijos de Dios tenemos. Y necesitamos perseverar en la fe sin importar lo que pase, porque Dios siempre es fiel y siempre va a sostenernos y nos va a dar lo que nosotros necesitamos para obedecer a aquello que Él espera de nosotros como hijos de Dios. Y para nosotros ser leales a Dios y perseverar, pues necesitamos, hermano, implica que nosotros debemos estar presentes en las reuniones, en el lugar que Dios ha escogido para que su pueblo se reúna y pueda allí recibir la exhortación de los unos con los otros y podamos crecer como iglesia, como cuerpo de Cristo. La palabra del Señor nos da un consejo en la carta que se le escribe a los Hebreos, en el capítulo 10, específicamente en el verso 25, nosotros encontramos este consejo y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay algunos que argumentan y dicen, no, pues eso era específicamente la carta era para los hebreos. Y en cierta manera el escritor de los Hebreos estaba tratando de animar a los hebreos que eran judíos, que en aquel entonces ellos habían sido convertidos, pero estaban siendo influenciados por el judaísmo, queriendo volver a la ley y las prácticas ceremoniales que se hacían. Entonces el apóstol trata de ubicarlos y decirle la importancia, el valor que tenía el nombre de Cristo, que aquello que el primer pacto se había hecho con el pueblo de Israel, ahora en Jesús se había dado el cumplimiento y que Él tenía más importancia que aquello que había acontecido, porque era más valioso el nuevo pacto. Y de eso es lo que trataba de hacerle saber. Y nosotros miramos allí toda la parte de Hebreo, era exaltar el nombre de Jesús. Hacerle saber que en Jesús se encontraba todo lo que necesitaba. Y por eso nosotros vamos a ver más adelante cómo le hace mención del sumo sacerdote, porque ellos entendían que a la presencia del Señor solo podían ofrecer un sacrificio o llevarle algo de ofrenda al sacerdote para que él lo presentara en el lugar
santo para él poder entrar al lugar santísimo y poder expiar el pecado del pueblo. Y eso era lo que había en la mente, pero después de que Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario, hay un nuevo pacto en la sangre derramada en la cruz del Calvario, que ya no hay ofrenda más que ofrecer, sino que Él se ofreció de una vez y para siempre, perdonando todos los pecados y redimiéndonos de toda condenación. Y eso es lo que trataba de decirle, y por eso les aconsejo. Así que el propósito principal de la carta a los hebreos era exaltar el nombre de Cristo, y para exaltarlo era necesario que ellos entendieran que deberían de ser, cuando dice no dejando, es decir, no sean desleales a lo que Dios ya hizo a través de la persona de Jesucristo. En ocasiones nosotros podemos encontrar personas que aún diciendo que son cristianas o que han sido redimidas por la sangre del Cordero, que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que no se congregan en la iglesia. La práctica de dejar de congregarse habitualmente sin una causa justificada, pueden haber diferentes razones, y hoy yo quiero mencionarles por qué esta persona llega a esa conclusión. Y insisto, cuando dice no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, es decir, puede faltar por alguna situación, pero la costumbre, ¿qué es? ¿Cómo? Algo que se hace constante. Es decir, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entendamos ese principio para no se vaya a sentir mal y decir, hermano, yo no vine el domingo pasado, quizás por eso usted está hablando de eso. No, es tener por costumbre hacer algo. Entonces, él está tratando de decir, pero hay personas que dicen ser cristianas, seguidores de Cristo, pero han optado, hermanos, por ser solitarios, no entendiendo, y vamos a verlo más adelante, lo que es el concepto de iglesia. Porque tú no puedes ser iglesia tú solo. La iglesia lo forman los miembros del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos miembros y todos formamos un cuerpo. Entonces no puedo yo ser iglesia yo solo. Partiendo de ese punto, pero hay razones por las cuales a veces la persona decide no asistir, y pueden haber muchos factores, argumentos, que prefiere mejor retirarse, pero no entiende el concepto y la función que debe ocupar el poder congregarse. Mire, Dios es cierto, hermano, que Dios es omnisciente y es omnipresente. Todos los atributos, es decir, Él está en todo lugar, porque hay veces que dicen, oh, pues Dios está en todo lugar, está en mi casa. Sí, Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta, hermano, en todo lugar. Dios se manifiesta en medio de su pueblo. Siempre Dios escogió un lugar para mostrar su gloria, para bendecir a su pueblo. Ahora, eso no quita que nosotros debemos buscar una relación con el Señor personalmente, pero la función que ocupa como iglesia, el exhortarnos unos a otros, es ese propósito. Pero hoy voy a desarrollar y a decirle las razones por la cual la persona deja de congregarse habitualmente. Es la primera, porque menosprecia los privilegios que tiene hoy como cristiano. No le da valor. Ahora, ¿cuáles son esos beneficios o privilegios que nosotros tenemos? Nosotros estábamos entonando el canto y qué poderoso es el nombre de Jesús. Cuando nosotros entendemos todo lo que Él ha hecho, corriéramos al lugar
donde hay una reunión para exaltar su nombre. Mira lo que dice en la carta de los Hebreos, ahí en el capítulo 10, verso 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Ve que le digo que le estaba hablando a los hebreos porque ellos tenían el concepto del tabernáculo. Entonces él trata de sacarlo de ahí, diciéndole: ya no tienes que traer una ofrenda, ya alguien pagó el precio, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ahora tenemos la libertad de poder llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo representaba donde estaba la presencia de Dios, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, hermano, para expiar el pecado de todo el pueblo. Entonces, este es el privilegio que tenemos ahora nosotros, y tanto como la iglesia que estaba, o los hebreos, que por el sacrificio de Cristo ahora tenemos ese libre acceso ante el trono de la gracia. Y dice, por eso es que él dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Esto lo entendían muy bien, hermano, porque ¿quién no anhelaba? Ellos se acercaban a los atrios, se acercaban al lugar santo y hasta allí podían llegar. Mas ahora tú y yo, cuando nos reunimos, podemos llegar a la presencia de Dios, hermano, porque Él se manifiesta en medio del pueblo que le busca y le adora en espíritu y en verdad. Si tú sabes esa grandeza y esa libertad que tenemos nosotros, aquí Él está presente en espíritu. Yo me admiraba ahora, hermano, por un hombre en la política que ahora en El Salvador se está celebrando. ¿Cuánta gente se aboca nomás para verlo? Y hacen todo lo posible para poder llegar nomás a verlo allí. Y está bien, yo digo, ha hecho algunas cosas bien. Pero ¿qué te mueve? ¿Qué quieres ver allí? Ahora, si nosotros entendiéramos la dimensión de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, hermano, no hubiera cosa que nos detuviera tan sencilla para no entrar o ir al lugar donde Él ha asignado para adorarle, alabarle, reconocerle y darle gloria por lo que Él hizo. Porque ¿qué es lo que yo necesito de Jesús? Que Él no lo haya hecho. Él tiene el poder y la potestad para traer respuesta a cada una de nuestras necesidades, y puedo llegar confiadamente ante el trono de la gracia, que ya no necesito que ofrezcan un sacrificio, porque Él se ofreció de una vez y para siempre. Ese valor es el que nos debe mover, hermano, a podernos congregar, a poder asistir. Tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Ya no hay sacrificio que ofrecer, porque se ofreció como sacrificio vivo y santo para pagar el precio de nuestros pecados, para mostrarnos su amor. Un amor incondicional. Dice que Él no mira nuestra condición. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó antes que nosotros le amáramos. Y nos ha dado de su espíritu para poder tener esa comunión con Él, esa guianza, esa dirección, para nosotros podernos sentir seguros. El que se ausenta de
de congregarse es porque no le da valor a lo que Dios ha hecho o no ha entendido a plenitud lo que Cristo ha conseguido. Pero a medida conocemos lo que Dios ha hecho, nosotros desearíamos, correríamos al lugar donde Él se manifiesta, donde Él se mueve para poder traer bendición a su pueblo. En segunda razón, el dejar de congregarse es olvidar lo que somos un cuerpo. Es decir, nos olvidamos que formamos parte de la iglesia. Y vuelvo y repito, como dije ya al principio, no puedo ser iglesia yo solo. La iglesia no es este edificio, esta es una estructura. La iglesia la componemos tú y yo, los redimidos por la sangre de Cristo, donde todos formamos miembros de ese cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, no puedo crecer en ese cuerpo si un miembro hace falta. Imagínense cómo puedo crecer fuera del cuerpo. ¿Y dónde voy a tener ese crecimiento? En unidad, en la iglesia. Dice allí Hebreos 10:24, siguiendo la lectura de este pasaje, el 24 y 25, dice: y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando viene o cuando veis que aquel día se acerca. O sea, hoy más que nunca nosotros necesitamos el estimularnos unos con otros y exhortarnos, porque van a venir el tiempo de la apostasía. Cuando él habla considerar, se refiere a que uno debe pensarlo. Es decir, piensa en ellos, piensa en tus demás hermanos. Cuando venimos a la casa del Señor, no debíamos de venir con una actitud individualista, sino pensando en la comunidad. Que yo tengo una responsabilidad, tanto como usted, para poder crecer. No puedo venir pensando solo, hoy quiero recibir yo a ver que Dios me habla. Debo venir pensando en cómo vamos a alabar y glorificar al Señor como iglesia. ¿Qué debo de hacer? Porque aquí venimos para exaltar el nombre del Señor. La iglesia no está para poder entretener personas, sino para que nos unamos para glorificar a aquel que es digno de recibir honra, gloria y alabanza, para que nosotros nos podamos exhortar los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano? Usted tiene una responsabilidad. Cuando habla acerca de exhortar o estimularnos, quiere decir provoca al amor. Y a veces la palabra provocar a veces puede sonar como en el contexto que ahora lo manejamos como algo negativo, pero el original dice eso, provoca al amor. O sea, yo tengo una responsabilidad cuando vengo aquí, no solo de venir y sentarme, sino poder tener una confraternidad con mis hermanos para poderlos provocar al amor, al amarnos unos con otros, evitar aquello que trae disensión, sino provocarlos al amor y a las buenas obras. Esa es la responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo, exhortándonos para que nosotros podamos hacer aquello que edifica.
Y ahí es donde uno tiene que pensar, el día asignado que está, donde nos vamos a reunir, a hacer planes, hermanos, desde antemano. Hoy tengo el privilegio de poderme juntar con mis hermanos en un solo cuerpo, para en unidad poder exaltar el nombre del Señor. Y Él ha prometido estar allí en medio nuestro, porque su gloria y su poder se mueve en medio de su pueblo. Y dice que Él se une a la alabanza. Aquí están unos hermanos ministrando, pero son instrumentos de alabanza, de bendición, porque el que ministra es el Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando nos juntamos todos juntos a glorificar al que es digno de recibir honra, gloria y alabanza. Cuando nosotros reconocemos ese valor y esa verdad, hermano, correríamos, nos alegraríamos de estar en la casa del Señor. Porque es ahí donde nosotros somos edificados mediante el testimonio de los unos con los otros. Es en el lugar de reunión donde nos congregamos. Cuando dice congregarse, hermano, es más de nomás venir a la iglesia o asistir. Congregarse, esa palabra tiene que ver con algo de estar unidos, enlazados. Porque podemos venir y asistir, pero no congregarnos. ¿Me está entendiendo? Porque si yo no cumplo la función de provocar a amor y a las buenas obras, hermano, no estoy congregado. Si en mi función acá vengo, no le hablo a nadie, y en vez de exhortarlo a las buenas obras, trato de provocar disensión, no me congregué, asistí a la iglesia. Me están mirando como decir, hermano, bájale 2 rayitas. No es para ustedes. Siempre los predicadores dicen eso, ¿verdad? No, hermano, este sí es para usted. Para que usted le cuente a los demás hermanos y los exhorte a las buenas obras. A decirle, hermano, vamos a congregarnos. Es ahí el lugar donde Dios ha escogido para poder ver la gloria de Dios. Cuando nos unimos todos a exaltar su nombre, a reconocer su bondad, su misericordia, su amor, su fidelidad y todos los atributos de Dios. Cuando nos envolvemos a eso, exaltamos el nombre del Señor, y no hay tentación que resista el poder del nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús tendrán que huir, porque el amor vence, hermano, todo. ¿Cómo lo podemos lograr? Cuando nosotros entablamos amistad y buenas relaciones con los hermanos en el cuerpo de Cristo. Cada vez que entramos en ese lugar, tú te tienes que preguntar, así como yo, ¿qué es lo que el Señor quiere que hoy haga como miembro del cuerpo de Cristo para edificarnos como casa de Dios espiritual? Es beneficioso el podernos nosotros entablar amistad y buenas relaciones. Porque mire, a veces, yo entiendo que a veces andamos apurados. Pero la función, hermano, no es solamente venir y oír la palabra de Dios, sino exhortarnos los unos a los otros. Provocándonos al amor y a las buenas obras. Dice primera de Corintios capítulo 1 verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo. ¿Ve cuánto trabajo tenemos, hermano? No, yo ya me voy porque ahí viene el hermano. Ya con él no me junto, a él no le voy a hablar.
Cuánto trabajo tenemos, hermano. Porque tú no estás desligado de ese cuerpo. Tú sigues siendo miembro de ese cuerpo. Si por alguna razón está quebrantado, necesita ayuda, eres tú el responsable. Por eso es que Dios dice, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque tienes una misiva que cumplir dentro del cuerpo de Cristo como miembro. Hay una función que tú tienes que hacer que no la puede hacer otro miembro, sino que Dios te ha escogido a ti para que cumplas esa función, para que el cuerpo se edifique. Que quizás nosotros hemos visto, en la iglesia existe esto, en la iglesia existe otro, si hicieran esto. Yo te pregunto, ¿qué tú estás haciendo para resolver las necesidades que mira en el cuerpo de Cristo? A lo mejor es tu responsabilidad hacer esa función para que el cuerpo se restablezca y vuelva y crezcamos uniformemente, unánimemente, mirando a Jesucristo como nuestra meta a llegar. Es responsabilidad nuestra. Algunos a veces me han dicho, hermano, hoy el culto estuvo aburrido. Es que vino a buscar usted un entretenimiento, o vino a unirse para que juntos podamos ser exhortados los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que conoces de Dios? ¿Qué es lo que sabes del poder de Dios? ¿Qué es lo que entiende que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros? Y juntos, hermanos, podemos llegar a poder entrar en una unidad. Por eso dice que haya en nosotros, entre vosotros, que no haya entre vosotros divisiones. Y voy a dejar un poquito así como una pausita aquí para ver si hay algo que está provocando esa división. Y no podemos culpar, hermano, cultura, país, lengua, porque todos hemos tomado del mismo espíritu. Y ese espíritu nos lleva a la unidad. Uno de los símbolos del espíritu es el aceite que sirve para poder evitar las fricciones. Y eso es lo que representa cuando dice Él es el aceite del Espíritu. Si tú tienes aceite del Espíritu en tu corazón, no hay cultura, costumbre que te pueda traer desgaste en las relaciones con los demás, porque el mismo Espíritu que tú tienes, tiene el hermano, y ese Espíritu nos lleva a la unidad en el cuerpo de Cristo, que nos hace funcionar para la gloria del Señor. Ahora yo tengo que preguntarme si el aceite del Espíritu está en mí. Y si no, debo buscarlo, porque a los hermanos a lo mejor cuando me exhortan al amor y a las buenas obras, ahí está lo que yo tengo que recibir, porque no solamente venimos, hermanos, para exhortar, sino para ser exhortados también. Por si alguno estaba pensando, dice, próximo domingo me paro allí y al que vaya pasando. Estamos para recibir como para dar. Es recíproco. Ambos y todos tener ese espíritu. Eso es lo que nos lleva a la unidad. El no pensar que siempre estoy para reprender. Usted no sabe, hermano, la ayuda o el impacto que usted causa para mi vida cuando usted vive y hace aquello por lo cual yo estoy aquí, o por lo que Dios me ha puesto aquí. Porque entonces me anima y me doy por entendido que el propósito de Dios se logró. Si no, me preocupo, porque es mi responsabilidad el poder entender y poder saber, hermano, que debemos transmitir esto, el que somos un cuerpo. El escritor dice que no haya divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Fíjate que esa palabra perfectamente dice mucho, hermano.
O sea que no hay nada que se pueda dejar ahí a que el tiempo lo arregle. Como a veces nosotros decimos, sí, tuvo una disensión con el hermano, pero ya se le va a pasar. A lo mejor el otro domingo ya no se acuerda. No, hay que resolverlo. Hay que pedirle gracia al Señor. Hay que pedirle amor, exhortándonos, dice, al amor, dice, y a las buenas obras. Cuando nosotros contamos las experiencias que hemos tenido con el Señor a través de nuestro testimonio de vida, animamos a los demás a seguir adelante, hermano. Por eso el que se deja de congregar él solo allá, no estoy diciendo que no se puede contactar con Dios, pero nosotros somos seres relacionales, necesitamos relacionarnos. El ser testimonio. Dice la palabra de Dios que el que enciende un candelero no lo pone debajo de una mesa, sino que lo pone arriba para que pueda alumbrar. O sea, no puede decir a alguien que es cristiano y dejar de hacer aquello para lo cual Dios lo ha escogido. O sea, al dejarse de congregar, no entiende que forma parte de un cuerpo. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, ahí en el capítulo 2 de su primera carta, verso 4 y 5, dice, acercándonos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidas y preciosas. Mire cómo nos llama Dios, hermano. Y está hablando aquí de la construcción, de la edificación, haciendo una analogía del cuerpo espiritual, la iglesia. Y él dice acercándonos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidas y preciosas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que hacemos acá. Como piedras vivas nos acercamos a Él para ofrecer, y fíjense que lo pone siempre con la mención que ellos tenían de el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, y él lo pone ahí como él dice, como casa de Dios espiritual y sacerdocio santo. Es decir, tú puedes entrar, hermano, al lugar santísimo por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los unimos acá, porque juntos exaltamos lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso le alabamos, por eso le bendecimos. Y en medio de esa alabanza, el Señor se mueve y se presenta para poder derramar su bendición. La bendición es derramada en la armonía y en la unión del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso el salmo que leyó el hermano ahora al principio, el Salmo 133, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y armonía. Dos cosas. Porque nosotros podemos estar juntos aquí, hermano, pero no en armonía. En términos musicales, cuando hay armonía, es cuando todos los instrumentos de diferente tipo armonizan en una sola nota y pueden armonizar y dar melodía. Por eso es que el salmista había entendido esto y decía,
mira cuán bueno y cuán delicioso. Mira, hermanos, si en la reunión, en la congregación fuera bueno y delicioso, todos quisiéramos estar aquí. Pero a veces quizás no lo hemos experimentado. Pero dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Por qué hace esta mención? Porque ellos conocían ese concepto de la presencia de Dios, hermano. Y como cuando ellos veían eso, Aarón era el sumo sacerdote, y cuando eso sucedía era porque Dios se manifestaba allí, y por eso él hace esta comparación acerca de la presencia de Dios. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de el Hebrón, y que desciende sobre los montes de Sión. No me quiero meter ahí, pero en Sión, hermano, era una señal de provisión. Era donde abundaba todo. El monte de Sión estaba bendecido porque la presencia de Dios se manifestaba. Por eso es que él dice, es como el rocío del Hebrón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde envía Dios bendición y vida eterna? Cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. ¿Dónde vamos a lograr eso? En el lugar donde nos congregamos como iglesia, donde somos exhortados los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Cuando hacemos eso, entonces vamos a estar juntos, pero también en armonía. Usted sabe que Cristo se hace presente, hermano, cuando está la congregación congregada. Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No solitario. No, yo aquí en mi casa leo la Biblia y lloro. Yo soy la iglesia. Ese es un argumento. Que pueden haber cualquiera de estas razones que te está limitando. O has menospreciado lo que Cristo ha hecho por ti, o porque no has entendido que formas parte del cuerpo de Cristo. Toda la iglesia alrededor del mundo formamos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos una porción de esa iglesia. Pero si Dios te llamó a esta congregación, tú tienes una responsabilidad como miembro del cuerpo de Cristo. Porque a esta porción del cuerpo de Cristo, Dios le asigna aquello que debemos hacer para poder crecer. Para poder crecer hasta que todos lleguemos a la estatura de Jesucristo. Dice la palabra del Señor. Vaya conmigo ahí al Salmo 122. Creo que es uno de los salmos que la mayoría de nosotros conocemos y que ha sido de bendición también para nosotros. Salmo 122, el verso 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Más adelante en el 4 al final dice, para alabar el nombre de Jehová. ¿Cuántos vinieron contentos ahora? Pues claro, bueno. Pero esa alegría nace de reconocer los privilegios que nosotros tenemos. No por lo que se va a presentar aquí o lo que va a haber, sino por lo que ya se hizo por mí.
Y como casa y como miembro del cuerpo de Cristo puedo decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y entiéndase esto, voy a repetir esto, que cuando hablamos de casa de Dios no nos estamos refiriendo al edificio, sino a la casa espiritual, donde cuando llegamos todos hacemos el cuerpo y la casa de Dios, la cual necesitamos crecer, donde tú y yo somos piedras vivas, como decía el apóstol Pablo, piedras vivas desechadas, pero para Dios preciosas, porque Él sabe que tienes una función que hacer en el cuerpo de Cristo. Así que no nos podemos sentir de que no somos nada o que ya no podemos hacer nada. Yo les comentaba la clase pasada el jueves, cuando o como una persona siempre en determinada edad Dios la usa para poder glorificar su nombre. Yo les mencionaba y les testificaba de que la abuelita de Xiomara, cuando yo no me había convertido todavía, ella me decía, estoy orando por ti y yo sé que tú vas a ser un siervo de Dios. Y yo ni me había convertido, imagínense mi pensamiento en ese entonces. Yo decía, no sabe lo que está diciendo, porque yo me estaba evaluando en mis conceptos, pero Dios sabe cómo exhortar. Ahora, esas palabras que ella me dijo cuando el Espíritu Santo me estaba trayendo a una responsabilidad, que Dios me decía, esto es lo que tú tienes que hacer, esta es tu responsabilidad. Me acordé de la oración que hacía la abuela. Por eso a los hermanos mayores yo siempre les digo, hermano, no piense que ya usted ya terminó. Dios siempre tiene una función como miembro del cuerpo de Cristo. Y Dios lo va a usar para poder exhortar al amor y a las buenas obras en la dimensión que el Señor le encomiende por el Espíritu Santo, porque formamos parte del cuerpo de Cristo. El Salmo 84, el verso 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, te alabarán. El verso 10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque el salmista había entendido lo que sucedía ayer. Había entendido lo que pasa cuando nosotros nos congregamos. Es que es allí donde nosotros tenemos un crecimiento espiritual. La iglesia, el lugar donde Dios ha asignado para congregarnos, es donde el creyente aprende a orar, a hablar con Dios. Es donde recibe las instrucciones. Por eso es que Dios ha escogido o ha capacitado. Si usted lee el capítulo 4 de Efesios, habla acerca de que Él constituyó a unos pastores, maestros, evangelistas. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para preparar a toda la iglesia. Cuando dice perfeccionar, quiere decir capacitarlos para que hagan la función que tienen que hacer en la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque el pastor solo no lo va a lograr. Somos todos como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Congregándonos, hermano. Congregándonos en la iglesia. Por eso es que es aquí donde aprendemos a hablar con Dios, a recibir comunicación y dirección del Espíritu Santo. Es el lugar donde nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios. Estando en la iglesia, aprendemos a ser capacitados para poder cumplir la labor que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores,
que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. Aquí se está refiriendo a aquellos que nos enseñaron, ya partieron con el Señor. Deberíamos de hacer memoria. ¿Qué fue lo que nos enseñaron? ¿Qué nos impartieron? Pero también hay para el presente. Los pastores o maestros representan la autoridad espiritual que Dios ha puesto en determinada congregación, porque ellos son los que instruyen y guían con la palabra de parte de Dios, y es estando en la iglesia donde puede recibir esa capacitación. Miren lo que dice Hebreos 13:17, por aquellos que a veces dicen, no, yo no me someto a ningún pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no se olvide que usted es miembro del cuerpo de Cristo que necesita integrarse. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quien ha de dar cuenta. Es que no es por hostigar al miembro que el pastor siempre está de alguna manera preguntándole cómo está su familia. Porque al ir en oración yo tengo una responsabilidad de aquellos que pues se han aceptado que su servidor sea el pastor, el que cuida, el que vela por sus almas, porque Dios me va a preguntar, ¿qué le enseñaste? ¿Qué le dijiste? ¿Lo encaminaste a que pusiera su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe? ¿Le declaraste las verdades de las buenas nuevas? Ahora, no soy yo el que convenzo, es el Espíritu Santo el que hace. Mi labor es transmitir y decirle la palabra de Dios, predicársela. Pero está la exhortación. A veces la persona deja de congregarse porque no quiere estar sometida. Oh, yo no quiero que me supervisen. Es que nadie supervisa a nadie. Aquí estamos para exhortarnos a las buenas obras. Usted sigue teniendo su libre albedrío y puede hacer lo que usted quiera. Pero en lo que está el pastor debe cumplir su misión. Para eso ha sido puesto ahí. Por eso es que el escritor a los hebreos le dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora usted tiene que conocerse. Por eso es que en el anterior, en el 7 dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Con eso no estoy diciendo, hermano, tiene que estar sujeto a todo lo que el pastor diga. No, tiene que considerar cuál es si está de acuerdo a la palabra de Dios, a la función que tiene como siervo. Y dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Y mire, ¿por qué tiene que sujetarse? Dice, para que lo hagan con alegría. Si me mira triste usted alguna vez, usted ya sabe por qué. Es porque no hay obediente. Porque dice para que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿Ha oído usted un pastor quejándose, hermano? No vamos lejos, va a decir, pero a veces es por la batalla. Mire, yo sé que tal vez usted tal vez no lo quiere saber, o tal vez no es para
Pero en el pastor, hermano, que tiene responsabilidad delante de Dios, hay una carga. Una carga que necesita saber que lo que está haciendo está beneficiando al cuerpo de Cristo. Cada vez que se prepara un sermón, hay un tiempo, y no le estoy reclamando, sino le estoy haciendo saber que lo hago con la intención de poder llegar a la mente y al corazón de los miembros para que ellos tomen una decisión en cuanto a lo que van a responderle a Dios con sus vidas espirituales. Yo sé que usted me puede decir, pues usted porque quiere, pero hay una responsabilidad, hermano. Porque en lo que está en mi capacidad yo trato de poder traer aquello que le va a ayudar a poder extractar una verdad de tal manera que usted pueda decir, me voy a quedar con esto, o que el Espíritu impacte su vida. Pero a veces no se le da el valor de aquello que tú conoces o escuchas en cuanto a la práctica para tu crecimiento espiritual. Pero el poder ver al cuerpo de Cristo trabajando todo junto con el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, entonces eso trae alegría y las quejas serían menos. Y usted me puede decir, bueno, el pastor, pues usted agarró ese cargo, oye, aguántelo. Sí, yo lo tengo muy claro. Mi propósito aquí es ponerle en su mente el poder apreciar y tomar en cuenta aquello. Yo admiro a aquellas personas que de repente están haciendo anotaciones, y si yo preparo esto, hermano, porque usted sabe que usted, de lo que yo estoy hablando aquí, usted retiene el 20%. De todo lo que yo hablo aquí, en su máxima capacidad puede retener el 20%. Pero usted puede agarrar otro 10% con la vista. Lo máximo que puede agarrar es un 30% aquí. Si se sale de ahí, perdió 5%. Porque los problemas comienzan a venir y todo. Entonces, algunos me dicen, hermano, pero ¿por qué preparas eso y por qué tanto? Porque procuro hacer lo máximo que está para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y que al congregarnos, hermano, pueda despertar en nosotros la función que debemos hacer, porque hemos sido llamados a eso, a cumplir una misiva como miembros del cuerpo de Cristo. Y usted y yo tenemos esa misiva. Mi responsabilidad es predicar la palabra, guiarlo conforme al Espíritu me indique. Su responsabilidad es congregarse y exhortarnos los unos a los otros para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay cosas que usted mira, hermano, que yo no veo. Ay, si el pastor supiera. Pues si usted lo sabe, parte del cuerpo de Cristo, me afecta a mí, le afecta a usted también. Porque si uno de los miembros del cuerpo se duelen, todos salimos afectados. No hay crecimiento, no hay armonía. Estamos juntos, pero no hay armonía. O sea, ¿qué puedo hacer para resolver el problema? Oh, la hermana se anda peleando con el hermano. Oh, aquel no le habla, aquel, pues vamos. Ocupemos la unción del Espíritu Santo
para poder armonizar y dejar que la presencia de Dios se mueva en medio de nuestras reuniones, que al unirnos todos a alabar a Cristo estemos en un mismo sentir y en un mismo padecer, y cuando estamos en eso la presencia de Dios se une a nuestra adoración, y entonces el poder de Dios comienza a fluir de tal manera que recibimos la bendición que Dios tiene para nosotros. Y eso es provechoso, hermano. Es provechoso para nosotros como siervos del Señor, pero todos formamos un equipo en la dimensión diferente. Por último, el dejar de congregarse habitualmente puede ser un síntoma de apostasía. Ahora, no le tenga tanto temor a la palabra apostasía, que eso quiere decir nomás apartarse de Dios. Y que a veces hay mucha de esos síntomas aún dentro de la iglesia. Pero apostasía, yo digo, es un síntoma, es decir, le está dando ya destornudos, si lo queremos comparar con una gripe, de apostasía, alejarse de Dios. Cuando la persona decide y argumenta, no, yo no me congrego, porque aquí en mi casa. Hablaba con una persona que hace mucho tiempo él estuvo sirviendo al Señor. Yo le pregunto, ¿a qué iglesia te estás congregando? Y esa es la primera pregunta que nosotros hacemos, hermano, como pastores, al mirar a un hermano que ha estado perseverando en la fe, de repente dice, ¿dónde te estás congregando? ¿Por qué, hermano? Porque es la manera como se va a mantener, perseverando en la fe, exhortándonos o animándose unos con otros a permanecer firmes. Oh, no, hermano, ya hace tiempo que no me reúno. Yo pienso que ese tiempo ya pasó. Yo puedo alimentarme aquí leyendo la palabra, orando. Esa es una cierta verdad, pero ¿y la función que tú tienes como piedras vivas, escogidas por Dios, preciosas, para edificar casas espirituales? Hay una parte donde tú te deberías de estar congregando, en la iglesia local, que no está creciendo porque falta la función que tú tienes que hacer allí, donde Dios te puso. Apartarse para Dios, apartarse de Dios o alejarse, ocurre a medida nosotros no vamos escuchando de la grandeza del poder de Dios y la influencia. Por eso es que cuando leímos en el verso dice mucho más cuando el día se acerca. ¿Qué día? De la venida del Señor. Por eso que cuando leemos nosotros en el Evangelio dice, habrá fe cuando venga el Hijo del Hombre, porque va a haber apostasía. Va a haber personas que se alejan de Dios. ¿Y cómo va a comenzar? El primer síntoma es que se va a alejar de congregarse. Lejos de la congregación, allí nadie me juzga, allí solo van criticones, allí solo van chambrosos, allí solo... Y para eso vino Cristo, hermano. Él vino por los enfermos, no por los sanos, dijo. Estamos en la iglesia porque necesitamos la misericordia de Dios, no porque seamos buenos. Pero al recibir la exhortación al amor y a las buenas obras de los demás hermanos, nos fortalecemos. Dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Es decir, el presente, todos los días, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Una persona solitaria es fácil ser víctima
del enemigo. Porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oh, aquí nadie me supervisa, aquí nadie me dice nada. Estás en pecado y nadie te exhorta. Pero tú testificas ser un cristiano. Por eso cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo que ha escrito en la palabra, ¿no? Es esto que estamos mirando. Yo estoy diciéndole muchas citas bíblicas aquí para poderle decir la necesidad, la importancia que debe congregarse en la iglesia local. No ande como un llanero solitario. Eso solo en las películas sucede, que es el tipo que sale siempre ganador. Como cristianos somos un cuerpo que tiene que estar en la unidad. Conclusión: apreciar el privilegio que tenemos como hijos de Dios, dándole el valor que se merece a todo lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario y todas las promesas que Él ha conseguido para nosotros. Y que somos, entendiendo que somos miembros del cuerpo de Cristo, llamados a edificarnos en unidad, en armonía, exhortándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esto lograremos solo congregándonos.